Hola de nuevo a todos. Hoy volvemos con un nuevo vídeo de la lista de reproducción que estamos realizando sobre la ley de contrato del sector público y en concreto hoy vamos a hablar sobre el contrato de concesión de servicios. Este contrato se encuentra regulado en los artículos 284 a 297 y sería o equivaldría al número 18 de la lista de reproducción que estamos haciendo en el canal. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Almudena y tengo un canal en YouTube en el que hablo de la ley de contratos. Este canal es Almudena LCCP. Si no estás suscrito todavía, pues te invito a que te suscribas, pues para que no te pierdas nada. Así que, sin más dilación, empezamos. Para los que seáis nuevos y no conozcáis todavía sea el primer vídeo que veis, ya os señalo, y así os lo pondré en la descripción del vídeo, que todas las diapositivas que os muestro las subo a Patreon. Y Patreon es una plataforma en la que se sube en el que subo material sobre la ley de contrato del sector público, tanto test como supuestos prácticos, las resoluciones de los supuestos prácticos, resúmenes, esquemas, etcétera. Por una pequeña aportación mensual, pues se tiene acceso a todo este material. Pues bien, con respecto al contrato de concesión de servicios, se encuentra regulado en el artículo 15 y en dicho artículo se señala que el contrato de concesión de servicios es aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores, fijaros que habla de poderes adjudicadores, siempre digo lo mismo, cuando hablamos de poderes adjudicadores hay que remitirse al artículo 3 de la ley que hace referencia al ámbito subjetivo para distinguir que es una administración, un poder adjudicador o solo un ente del sector público, ¿de acuerdo? Vale. Pues se trata de un contrato de concesión de servicio que es aquel que, en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas naturales o jurídicas la gestión de un servicio cuya prestación sea de titularidad o competencia, perdón, sea de su titularidad o competencia y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio. Es decir, y fundamental lo que viene a continuación, que este derecho de explotación de los servicios implicará la transferencia al concesionario del riesgo operacional. ¿En qué términos? En los términos que se refiere al artículo 14, que ya dicho artículo 14 habla del contrato de concesión de obras, que si no habéis visto el vídeo, equivale al vídeo número 17. Y en definitiva, todo lo que acabamos de señalar, ¿qué significa? Pues el contrato de concesión de servicios no es más que aquel contrato que es de servicios, pero el concesionario, es decir, el adjudicatario del contrato, asume el riesgo operacional. Si no asumiera dicho riesgo operacional, no estaríamos ante un contrato de concesión de servicios, sino ante un contrato de servicio. ¿Qué significa que asuma el riesgo operacional? Eso significa que el cobro por dicha explotación o por realizar dicho servicio no lo tiene garantizado. Es decir, os pongo un ejemplo. Un contrato de servicio de explotación de una residencia de ancianos. Si imaginaros que el titular de dicha residencia de ancianos es un ayuntamiento, ayuntamiento X. Si el ayuntamiento X licita la explotación de dicha residencia de ancianos y a quien se quede con la explotación le va a dar, por ejemplo, 3.000 euros al mes, independientemente de si se cubren todas las plazas de la residencia de ancianos o no se cubre, estaríamos en un contrato de servicio. ¿Por qué? Porque quien explota dicha residencia de ancianos la tenga cubierta todas las plazas o no las tenga cubiertas todas las plazas, va a cobrar sí o sí 3.000 euros al mes. Por tanto, no asume ningún riesgo, por tanto, no asume el riesgo operacional. Entonces, estamos ante un contrato de servicio. Pero, sin cambio, decimos que dicho contrato de explotación de servicios de la residencia de mayores el adjudicatario va a cobrar en función del número de plazas ocupadas, es decir, si tiene 100 plazas y se cubre una, va a cobrar por esa plaza. Si tiene 100 plazas y se cubren 50, va a cobrar por esas 50 plazas. Ahí se asume un riesgo el adjudicatario. Por tanto, estaríamos ante un contrato de concesión de servicios. Es decir, que la diferencia entre un contrato de servicio y un contrato de concesión de servicio está en el riesgo operacional. En sí existe transferencia de riesgo operacional. Es la única diferencia entre un contrato de servicio y un contrato de concesión de servicio. Para calificarlo, después tiene más diferencias, pero para calificarlo. ¿De acuerdo? Bien, el ámbito.
El ámbito del contrato de concesión de servicios se encuentra regulado en el artículo 284 y señala, la Administración podrá gestionar indirectamente, es decir, a través de una empresa, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia siempre que sean susceptibles de explotación económica por los particulares. Lógicamente, si no es susceptible de explotación económica, ninguna empresa lo va a explotar. En ningún caso podrá prestarse mediante concesión de servicio lo que implique ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos. Es decir, mediante un contrato de concesión de servicio, que tampoco se puede hacer ni por un contrato de servicio, se puede realizar la explotación de un servicio que implique ejercicio de autoridad. Es decir, el servicio de policía no se puede licitar, ni mediante un contrato de concesión de servicio, ni tampoco mediante un contrato de servicio, ni por ningún tipo de contrato porque implica ejercicio de autoridad, ¿vale? Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicio, en los casos que se trate de servicios públicos, es decir, tú puedes licitar la explotación de un servicio que sea servicio público o no sea servicio público, ¿vale? Pero en el caso que se trate de servicio público, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad que se trata queda asumida por la administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de que se licite, este contrato de explotación de un servicio público, se debe señalar a través del régimen jurídico que ese servicio es propio de la Administración y tanto los derechos como obligaciones de las partes, así como cuál es el alcance de las prestaciones a favor de los ciudadanos, etcétera. El contrato expresará con claridad, en todo caso, el ámbito de la concesión, tanto en el orden funcional como en el territorial, es decir, a cuánto abarca dicho contrato. Actuaciones preparatorias. Artículo 285 de la Ley de Contrato del Sector Público. Lógicamente, cuando vamos a licitar un contrato, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es la elaboración de los pliegos. Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que deberán hacer referencia al menos a los siguientes aspectos. Pues definirán el objeto del contrato, es decir, si se trata de la explotación de un centro de mayores o de una residencia o de lo que sea. Fijarán las condiciones de prestación del servicio, de cómo se tiene que prestar dicho servicio, regularán también la distribución del riesgo entre la administración y el concesionario, definirán los requisitos de capacidad y solvencia financiera, económica y técnica, por supuesto, y preverán también la posibilidad de que se produzca la cesión del contrato de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, que este 214 hace referencia a la cesión, ¿vale? La tramitación del expediente irá precedida de la realización de aprobación de un estudio de viabilidad de los mismos o, en su caso, de un estudio de viabilidad económica financiera. Hay que hacer un estudio de la viabilidad de dicho contrato antes de licitarlo, porque eso va a ser fundamental para que los licitadores puedan presentar una oferta. En caso de ejecución de obras, porque puede haber obras, será necesario un anteproyecto de construcción y explotación de las obras. Puede haber obras, pero estas obras no pueden ser de tal entidad que al final no sea un contrato de concesión de servicios, se reconvierta en un contrato de concesión de obra. Puede haber un contrato de concesión de servicios, como por ejemplo, por seguir con el ejemplo de la explotación de un centro de una residencia de mayores, y puede haber alguna obra complementaria, pero nunca que sea más importante que el objeto del contrato de explotación del servicio, porque entonces no estaríamos ante un contrato de concesión de servicios, estaríamos probablemente ante un contrato de concesión de obra. Bien, efectos, cumplimiento y extinción. Artículo 286 de la ley. Los efectos y cumplimiento y extinción de los contratos de concesión de servicios, ¿cómo se rigen? Pues se rigen por la ley de contrato del sector público. Y aquí te dice que se rige por la ley de contrato del sector público, pero hay artículos que quedan excluidos para la aplicación de este contrato. Y quedan excluidos los artículos 208, que habla de la suspensión, el 210, que habla de la extinción. Tampoco resultará de aplicación, salvo en la fase de construcción, cuando hubiera obras, cuando comprenda la ejecución de obras, el apartado 2 del artículo 192, que habla del incumplimiento parcial por culpa del contratista, del artículo 193, que habla de la demora en la ejecución, y el artículo 195 de resolución por demora y ampliación de plazo. Porque estos artículos se refieren sobre todo a la explotación de la obra, a la realización de obras, ¿vale? Ejecución de contrato.
Artículos 287 a 289. Aquí vamos a ver tanto la ejecución como las obligaciones generales como las prestaciones económicas del contrato. Con respecto a la ejecución, el concesionario está obligado a ¿qué? A organizar y prestar el servicio con estricta sujeción a las características establecidas en el contrato y dentro de los plazos señalados. Lógicamente, el concesionario tiene la obligación de prestar el servicio de acuerdo con las estipulaciones y las obligaciones que se hayan establecido en los pliegos. En el caso de que la concesión recaiga sobre un servicio público, que sea la explotación de un servicio público, la Administración conservará los poderes de policía, es decir, conservará el poder de inspección para asegurar la buena marcha de ese servicio. Las concesiones de servicio únicamente podrán ser objeto de hipoteca en los casos que conlleven la realización de obras o instalaciones fijas necesarias para la prestación del servicio y exclusivamente en garantía de deudas que guarden relación con la concesión. En otros casos no podrá ser objeto de hipoteca. Obligaciones generales. El concesionario, ¿a qué está obligado? Pues a prestar el servicio con la continuidad convenida, a cuidar el buen orden del servicio, a indemnizar los daños que causen a terceros, a respetar el principio de no discriminación por razón de nacionalidad, cualesquiera otras previstas en los pliegos, o en la legislación o los pliegos de cláusula administrativa. ¿Y qué prestación económica recibe el concesionario? Pues el concesionario tiene derecho a la contraprestación económica prevista en el contrato. Las contraprestaciones económicas pactadas que se denominarán tarifas y tendrán la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusulas administrativas particulares, el concesionario abonará a la administración concedente un canon o participación. Es decir, teniendo en cuenta que el riesgo operacional para que pueda ser un contrato de concesión de servicios tiene que recaer en el adjudicatario, eso teniendo en cuenta eso, la contraprestación que puede recibir el concesionario puede ser a través de las tarifas, ¿vale? ¿Por qué? Porque si estamos hablando de el ejemplo que os decía de la explotación de una residencia de mayores, si va a cobrar por las plazas que se ocupan, el usuario de ese servicio va a pagar su plaza y eso se considera una tarifa y tendrá la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público no tributario. Esa es la naturaleza que tiene ese ingreso por parte del ayuntamiento perdón, ese ingreso a favor del concesionario. Si así lo hubiera establecido el pliego de cláusula administrativa, el concesionario abonará a la administración concedente un canon o participación, porque también se puede dar el caso en el que además de que se puede señalar que el concesionario cobre por las tarifas y que anualmente le pague un canon al ayuntamiento, si fuera el ayuntamiento el ente que licita, ¿de acuerdo? Eso también se puede dar, ¿vale? Modificación y mantenimiento del equilibrio económico. Del equilibrio económico. ¿Qué significa el equilibrio económico? Es decir, el contrato de concesión de servicio tiene que ser rentable para el concesionario y a eso se le llama equilibrio económico. En el momento que se rompe el equilibrio económico, el concesionario, ese servicio, esa explotación del servicio ya no es rentable. Y por tanto, ese mantenimiento es una de las obligaciones que tiene la administración. Y aquí señala, en el artículo 290, la Administración podrá modificar las características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los usuarios únicamente por razones de interés público y si concurren las circunstancias previstas en los artículos 203 a 207. Estos artículos 203 a 207 se refieren a los artículos de la ley en los que se regula la modificación del contrato. Entonces, la Administración puede modificar las características del servicio, siempre y cuando sea por interés público, incluso las tarifas, pero siempre que no rompa el equilibrio económico. Dice, cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, se deberá compensar, porque si se rompe, si la administración modifica el contrato y rompe el equilibrio económico, tiene que compensar al concesionario, a la empresa. Entonces, deberá compensar a la parte correspondiente de manera que se mantenga el equilibrio. Se deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en beneficio de la parte que corresponda en los siguientes supuestos. Es decir, si se rompe el equilibrio económico por una modificación que realiza la Administración, tiene que compensar al adjudicatario, tiene que compensar al concesionario. ¿Y en qué supuestos? Pues cuando la Administración realice una modificación, como hemos dicho, que se encuentran regulados en los artículos 203 a 207, cuando actuaciones de la Administración pública concedente, por su carácter obligatorio para el concesionario, determinara de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato, es decir, que el concesionario tuviera que cumplir alguna cuestión de obligado cumplimiento
que le exige la administración y eso suponga la ruptura del equilibrio, entonces ahí también hay que compensar y dice también, añade el artículo, fuera de los casos anteriores, únicamente procederá el restablecimiento del equilibrio económico del contrato cuando causas de fuerza mayor determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía del contrato. En todo caso, no existirá el derecho al restablecimiento del equilibrio económico-financiero por incumplimiento de las previsiones de la demanda recogidas en el estudio de la Administración o en el estudio que haya podido realizar el concesionario. Es decir, si nosotros en la licitación, la Administración, en los pliegos ha previsto que se iban a cubrir de las 100 plazas de residencia de mayores, se iban a cubrir el 90% y después solo se cubre el 50%, aquí te dice que aquí no hay derecho al restablecimiento económico. ¿Por qué? Porque también hay un artículo en la ley que te dice que los contratos se ejecutan a riesgo y ventura. Y por eso, en este caso, pues no se tendría ese derecho de restablecimiento. En los supuestos previstos, en los que sí haya derecho al restablecimiento del equilibrio económico, se realizará mediante la adopción de las medidas que en cada caso proceden. Estas medidas podrán consistir en la modificación de las tarifas, porque a lo mejor se modifica la tarifa para ampliarse el ingreso, la modificación de la retribución a abonar por la administración concedente, la reducción del plazo de concesión y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el contrato. Asimismo, en los casos previstos en la letra B, ¿vale? Y en el último párrafo del apartado anterior, podrá ampliarse el plazo del contrato por un periodo que no ceda el 15% de duración inicial. Una forma también de restablecimiento es ampliarle el plazo de explotación y así puede recuperar, ¿de acuerdo? Modificación y mantenimiento del equilibrio económico también regulado en el artículo 290, es decir, continuación de lo que estábamos comentando. Aquí el contratista tendrá derecho a desistir del contrato cuando éste resulte extraordinariamente oneroso. ¿En qué caso puede desistir porque le resulte extraordinariamente oneroso? Cuando, por la aprobación de una disposición general por una administración distinta a la concedente con posterioridad a la formalización del contrato. Es decir, que una administración con carácter posteriormente a a la formalización del contrato, apruebe una disposición de obligado cumplimiento que le haga que dicha explotación pues ya no le sea rentable. Por ejemplo, por estirar el ejemplo de las residencias mayores. Si ahora la administración de la Comunidad de Madrid, si estamos hablando de un ayuntamiento de Madrid, señala que ahora tiene que hacer una serie de obras en la residencia para adaptarlos a no sé qué situación, y a lo mejor ya eso no le resulta rentable por la inversión que necesita realizar. B, cuando el concesionario deba incorporar, por venir obligado a ello legal o contractualmente, a las obras o a su explotación avances técnicos que mejoren notoriamente y cuya disponibilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la formalización del contrato. Es decir, que tenga que incluir avances técnicos obligatoriamente y ya no le resulte tampoco rentable. Por tanto, cuando el contratista, en estos casos, puede desistir y cuando desistiera del contrato como consecuencia de lo que hemos señalado, no dará derecho a indemnización alguna por ninguna de las partes. Es decir, desiste, pero no hay derecho a indemnización. Reversión y falta de entrega de contraprestación, perdón, la reversión y falta de entrega de la contraprestación económica y medios auxiliares. ¿Qué pasa? Que se encuentra regulado en el artículo 291 y 292. ¿Qué ocurre o cuándo se da la reversión y qué consecuencias tiene la falta de contraprestación? Por tanto, la ley señala, finalizado el plazo de la concesión, una vez que si hemos dicho que la explotación del contrato de concesión de servicio, por ejemplo, es por 10 años, una vez que finaliza el plazo de la concesión, el servicio revertirá a la administración. Esa explotación de esa residencia de mayores vuelve al ayuntamiento, si es que fuera el ayuntamiento el que licita, debiendo el contratista entregar las obras e instalaciones a lo que esté obligado, con arreglo al contrato y el estado de conservación y funcionamiento adecuado. Es decir, tienes que revertir y devolver el centro de mayores o la residencia o lo que fuese. Durante un periodo prudencial anterior a la reversión, que deberá fijarse en el pliego, el órgano competente de la Administración adoptará las disposiciones encaminadas a que la entrega de los bienes se verifique en las condiciones convenidas. Por ejemplo, si sabemos que el contrato termina el 31 de diciembre, pues a lo mejor con meses de antelación ya se está coordinando esa reversión, de manera que se cumplan todas las obligaciones exigidas en el pliego con respecto a dicha reversión.
Los bienes afectos a la concesión que vayan a revertir a la Administración en virtud de lo establecido en el presente artículo, ¿vale? No podrá ser objeto de embargo. ¿Por qué? Porque es de titularidad de la Administración y los bienes de la Administración son inembargables. Bien. Si la Administración no hiciera efectiva al concesionario la contraprestación económica, imaginad que la Administración tiene que pagar una parte al concesionario, porque a lo mejor el concesionario cobra una parte de las tarifas y otra parte de la Administración, pero que siga siempre asumiendo el riesgo operacional. Pues si una parte de los ingresos del concesionario viene de parte de la Administración y la Administración no lo abona, entonces estaríamos en esta situación. Si la Administración no hiciera efectiva al concesionario la contraprestación económica o no entregara los medios auxiliares a los que se obligó en el contrato dentro de los plazos previstos en el mismo y no procediese a la resolución del contrato o no la solicitase el concesionario, este tendrá derecho al interés de demora en las cantidades o valores económicos que aquello signifique, ¿vale? Entonces, pues, se genera el derecho al interés de demora, en el caso de que la Administración no haga frente a dicha contraprestación. En caso de incumplimiento del concesionario, que se encuentra regulado en el artículo 293, señala que cuando el contrato recaiga sobre un servicio público, si por causas ajenas al concesionario o bien del incumplimiento por parte de este se derivase perturbación grave y no es reparable por otros medios en el servicio, la Administración podrá acordar el secuestro o intervención del mismo en los términos establecidos en el artículo 263. ¿Qué es secuestro? Secuestro es que vuelva otra vez a la Administración esa residencia mayor que se está explotando por parte del concesionario. En este caso, en caso de por causa ajena al concesionario o incumplimiento grave por parte del concesionario, en ese caso vuelve otra vez a la Administración. En todo caso, el concesionario deberá abonar a la Administración los daños y perjuicios que efectivamente le haya ocasionado. Es decir, ese incumplimiento causa unos perjuicios y por tanto el concesionario los tiene que abonar. En cualquier caso, en los supuestos de incumplimiento por parte del concesionario, resultará de aplicación el régimen de las penalidades que se establece en la ley, ¿vale? Establecida en concreto en el artículo 264. Causas y efectos de la resolución. Es la resolución del contrato, que se encuentra regulado en los artículos 294 y 295. Aparte con carácter general, de las causas de resolución con carácter general que vienen reguladas en el artículo 211, ¿vale? Dice, son causas de resolución del contrato de concesión de obra, además de las señaladas en el artículo 211, que como os digo son las de carácter general, que se le aplica a todos los contratos, con la excepción de las contempladas en la D y en la E. Las causas propias del contrato de concesión de servicio son las siguientes. La ejecución hipotecaria declarada desierta o la imposibilidad de iniciar el procedimiento de ejecución hipotecaria, la demora superior a 6 meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la contraprestación, el rescate, es decir, que recupere otra vez la Administración, el rescate del servicio por la Administración para su gestión directa por razones de interés público, la supresión del servicio, por lo que sea, por razones de interés público, la imposibilidad de la explotación del servicio, también por lo que sea, el secuestro o intervención de la concesión por un plazo superior al establecido. Estas son las causas, ¿vale? Causas de resolución. ¿Y cuáles son los efectos? En los supuestos de la resolución por causa imputable a la Administración, es decir, que se resuelva el contrato por culpa de la Administración, en este caso la Administración abonará en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terreno, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarias en el caso que hubiera habido, atendiendo a su grado de amortización. En el caso de demora de la Administración superior a 6 meses, el contratista tendrá derecho al abono de interés de demora a partir del vencimiento del plazo previsto para su entrega y hasta que se produzca la liquidación de la indemnización resultante de la resolución, así como los daños y perjuicios. Además, ¿vale? Dice, en los supuestos de las letras B, C, D y E del artículo 294, ¿vale? B, C, D y E, y en general, en los casos en los que la resolución del contrato se produjera por causa imputable a la Administración indemnizará al contratista de los daños y perjuicios que se roguen, incluidos los beneficios futuros que se deje de percibir. Aquellos que se preveían que se iban a percibir y que se han dejado de percibir por la resolución del contrato, por culpa de la Administración. Subcontratación. Ya vamos terminando. La subcontratación.
se encuentra regulado en el artículo 296. Y lo que te dice este artículo es que solo podrá recaer sobre prestaciones accesorias. Dentro del contrato de concesión de servicios solo se puede contratar prestaciones accesorias, resultándole de aplicación la regulación establecida en el artículo 215 a 217, 215, 216, 217, que se refiere a la subcontratación y a sus pagos. Y por último, os quiero decir esta nota, que es que en lo no previsto respecto al contrato de concesión de servicios, le será de aplicación la regulación establecida en la presente ley respecto al contrato de concesión de obra, siempre que resulte compatible con la naturaleza de aquel. Es decir, aquello que no se encuentre regulado en la ley respecto al contrato de concesión de servicios, le resulta de aplicación lo regulado en el contrato de concesión de obra. Y con esto terminaríamos. Así que vuelvo a decir que si os ha gustado, pues darle a un like, suscribiros y como os voy a dejar en la descripción del vídeo, pues os dejaré el enlace de Patreon donde podéis adquirir todas estas diapositivas en PDF. Así que, pues nada, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.